Hola a todos, bienvenidos al Podcast Musical. Mi nombre es Nain Silvera y hoy estoy con Marcos Carrasco. Y hoy vamos a hablar sobre 5 curiosidades sobre el Círculo de las Quintas. Marcos, ¿qué sabes sobre el Círculo de las Quintas? Cuéntamelo. El Círculo de las Quintas. Yo toda mi vida he escuchado sobre el Círculo de las Quintas, lo he visto en dibujitos y sé que, obviamente, son intervalos de quintas que se van moviendo hasta recorrer todos los tonos, o las 12 notas. Y no sé para qué es útil, por ejemplo. Y sí sé que es el orden que tiene, me lo aprendí. Pero, por ejemplo, ¿para qué lo puedo usar? No sé. Sé que hay ejercicios para instrumentos que los basan en eso. Ejercicios de improvisación, ejercicios de armonía. Pero para recorrer todo el círculo. Pero no entiendo para qué pudiera usarlo. Quizás lo estoy usando y no sé que lo estoy usando. Pero no entiendo por qué es tan útil y por qué es tan, ¿cómo te digo? Famoso. Porque se habla tanto de eso. Bueno, el sistema pitagórico de quintas, que es de ahí de donde viene el Círculo de las Quintas, primero fue un sistema de afinación, ¿ok? Que era para identificar las diferentes alturas en función de la proporción entre una nota y otra. En inglés eso se llama ratio, que es como el radio, algo así. Que pues es una cuestión de proporciones. Y o sea, que lo haya hecho Pitágoras, eso significa que ese círculo es más viejo que Cristo. Entonces, el padre entonces del sistema musical de Occidente en realidad es Pitágoras, por lo menos de la armonía, de las relaciones entre las diferentes alturas de las notas. Un sistema de afinación. Sí, que bueno, todavía se conoce como la afinación pitagórica. O sea, la afinación pitagórica es medio que matemáticamente perfecta, entre comillas. Pero hoy en día, claro, no se usa tanto la afinación pitagórica. Hoy en día se utiliza la afinación bien temperada, que es mucho más moderna. Entonces, ¿no? Antes de que siga, esto es lo que estábamos hablando el otro día, de que el piano no está afinado y que las orquestas afinan diferente. Exacto, sí. Oh. Tiene relación con eso. Por ejemplo, en cuestión del Círculo de las Quintas, ¿cierto? O de la afinación pitagórica, vamos a decirlo así, es que se toma una cuerda y se tiempla, ¿cierto? O sea, esa cuerda templada te da una afinación, ¿ok? Y si tú divides esa cuerda por la mitad, cada mitad de esa cuerda va a sonar como una octava, ¿ok? Ese es el doble, vamos a decirlo así, el doble de la afinación. Ahora, si tú divides esa cuerda en 3 partes iguales, ¿verdad? O sea, la picas en 3 puntos. Si tú tocas uno de esos puntos, el lado más largo, eso va a ser una quinta. ¿Se entiende? O sea, Entonces la quinta es un radio de 2 contra 3, algo así. O de 3 contra 2. Es la razón de proporcional, ¿no? O sea, de una cuerda dividida en 3 partes, bueno, de esas 3 partes, 2 de esas partes sumadas suena como una quinta. Pues. O sea, 2/3 partes. Sí, 2/3 partes. Y bueno, con ese sistema se sacan todos los intervalos, pues, básicamente. ¿Okay? O sea, saca la altura de todas las notas. O sea, por ejemplo, si yo hago un do, por ejemplo, si esa cuerda templada tiene la altura de un do y yo la divido a razón de 2 entre 3, ¿no? O de 3 entre 2. Esa sección de 2/3 va a ser un sol, es decir, una quinta hacia arriba. Una quinta más aguda. ¿Ok? Y así funciona con todos los intervalos. O sea, a fuerza de quintas se pueden hallar todas las notas, se pueden conseguir todas las notas, hasta que eventualmente se repite la nota inicial. O sea, claro, en el Círculo de las Quintas esas proporciones van quedando cada vez más y más y más y más agudas. O sea, el problema con esto es que esas proporciones, o sea, tienen ciertas o ligeras diferencias, sobre todo en la octava. O sea, si yo hago quintas hasta llegar al do, ese do no va a ser igual al do que yo tendría al dividir la cuerda por la mitad. ¿Me explico? O sea, no es la misma proporción.
Entonces, claro, no es matemáticamente perfecto, es intervalicamente perfecto porque acústicamente es perfecto. Será como que pero eventualmente ¿será? hay pequeñas diferencias. Sí, por ejemplo, o sea, la quinta que se obtiene por ejemplo, de sol a re, o sea, ese re no es el mismo que si yo hiciera, qué sé yo, primero de do a sol y después de sol a re una cuarta para abajo. ¿Me explico? No vas a tener la misma afinación. Pero hay algo que no me cuadra, porque es que siempre de sol a sol te tengo presente. En mi mente. Claro. No, pero sí, no, o sea, claro, porque en la guitarra yo creo que, por ejemplo, si es como que todos los soles están iguales, ¿no? Sí, pero esas pequeñas diferencias, claro. Explico. Lo que pasa es que antiguamente no habían instrumentos temperados que tuvieran todas las notas definidas. O sea, habían instrumentos, la mayoría de los instrumentos eran de cuerda, obviamente. Como, qué sé yo, el arpa o la lira, que era una arpa chiquita, o el laúd, que es como una guitarra antigua y así. O sea, esos instrumentos no se afinaban, o sea, no se afinaban todas y cada una de las notas de la escala siempre. Se afinaban algunas notas solamente. Generalmente se afinaban por quinta. O sea, de do a sol, de sol a re, de re a la y así. ¿Ok? O sea, tenías 5 o 6 cuerdas afinadas por quintas y el resto de las notas, bueno, las hacías a fuerza de poner los deditos en las cuerdas, pues básicamente. ¿Ok? Pero con la llegada del piano, por ejemplo, de ese instrumento de cuerda que era gigantesco, que ya tenías que tener todas las notas afinadas ya, ese sistema de quintas no encajaba porque las octavas no cuadraban o la última quinta no cuadraba. O sea, habían pequeñas diferencias. ¿Okay? O sea, esas pequeñas diferencias evitaban que, por ejemplo, tú tocaras en fa sostenido mayor. Porque si afinabas partiendo desde el do, una vez la última quinta, que sería la quinta de fa sostenido a do, era otra quinta distinta, a do sostenido. O sea, ese do sostenido no te cuadraba, ¿entiendes? Quedaba raro. Pero hay algo que no. Esa quinta, ese último intervalo lo llamaban una quinta zorra. Es una quinta que casi era una cuarta, pero no era una cuarta justa. Entonces, allí fue que se empezó a explorar la posibilidad del sistema temperado. El sistema temperado, bueno, es un sistema basado en octavas. Entonces, todas las octavas están perfectamente afinadas. Y el resto de las notas entre las octavas, bueno, se sacan por divisiones, pues. O sea, se divide la octava en 12 partes y ya. Entonces, claro, cuando tú divides la octava en 12 partes, pues los intervalos no te quedan perfectamente igual. O sea, una cuarta es un poquito más grave, una quinta es un poquito más grave y así. O sea, la tercera es un poquito más grave. O sea, claro, son diferencias microtonales que normalmente no nos damos cuenta, pero armónicamente, o sea, las quintas en el piano sí se escuchan como que un poquito menos brillante que en una orquesta. Porque las quintas pitagóricas, vamos a decirlo así, son acústicamente perfectas. Entonces resuenan perfectamente bien. O sea, todo vibra de cierta forma. Es algo que se siente, pues. Se siente la vibración, como que hay como una afinidad, eso lo llaman afinidad de armónico, pues todo vibra en conjunto, armónicamente, perfecto. Y en el piano no pasa eso. Sí, claro, hay videos por allí donde te exponen las diferencias entre un y otro. Sí, bueno, puedes escuchar con atención, buscas por allí diferencias entre la quinta pitagórica y la quinta temperada y escuchas que la quinta pitagórica tiene un sonido compactico y la quinta no temperada suena como que tiene como una cosa rara allí. Pero sí hay una diferencia, pues la diferencia es mínima, pero está allí. ¿Okay? Sí, bueno, las orquestas están entrenadas para tocar con intervalos acústicamente perfectos y ellos, más que hacerlo por oído, lo hacen por la vibración. Pues esta cuerda está vibrando mejor con el dedo aquí donde lo tengo. ¿Me explico? Es una cosa así. Entonces los instrumentos fretless, sin traste, se ve ese caso de las quintas pitagóricas. Sí se ve. Claro que sí. En el bajo. Como los intervalos resuenan. O sea, porque lo importante de la afinación, por lo menos desde el punto de vista armónico, sí, es la relación que guardan los diferentes intervalos dentro del acorde. No es tanto la afinación, digamos, con el La 432, por ejemplo, que es una moda que estuvo hace poco. Pero, o sea, eso realmente no te da mucha diferencia entre una música y la otra. O sea, la música, digamos, acústicamente perfecta no es la que está afinada con el La a
no sé, 440, 430, 442, eso puede variar. Lo que realmente es importante es la resonancia entre los intervalos. Eso es lo que crea la verdadera, digamos, los intervalos acústicamente perfectos. Bueno, ahí me desvío un poquito de lo que es el círculo de las quintas, pero el círculo de las quintas viene desde allí. Además de todo eso, entonces, imagínate que yo tengo una guitarra o tengo un piano. ¿Para qué me es útil yo, por lo menos, saber el círculo de las quintas? ¿Qué puedo hacer yo con eso? Sí, hay muchas cosas. Primero, que el círculo de las quintas te organiza todas las tonalidades posibles dentro del sistema temperado, que es el que usamos, que tiene 12 sonidos organizados. Primero que organiza todo por alteraciones. ¿Okay? O sea, por ejemplo, el círculo de las quintas, la primera nota, que es el do que está arriba, no tiene alteraciones. Es la escala natural, vamos a decirlo así. Y cada posición del círculo de las quintas, tanto para la izquierda como para la derecha, va incorporando una alteración más. O sea, la primera posición en ambas direcciones tiene una alteración, la próxima tiene 2, la próxima tiene 3, la próxima tiene 4. O sea, podemos decir que el grado de dificultad de la lectura, o por el grado de dificultad de alteraciones que se va colocando, es progresivo. Y funciona para estudiar. Bueno, otra pregunta. Cada vez es más difícil. Cada posición es un poquito más difícil. Por lo menos en el piano, por ejemplo, que las posiciones son, mientras más alteraciones, pues más difícil es ejecutarlo. Entonces, menos notas en común tienen. Dime. ¿Por qué? Sí, dime. Como dato curioso, ¿por qué el pentagrama tiene las alteraciones en ese orden? ¿A qué? Las alteraciones. Disculpa, no te entendí. ¿Por qué el pentagrama tiene las alteraciones en ese orden? Bueno, las alteraciones se colocan en el pentagrama en función del orden de aparición del círculo de las quintas. Exacto, pero es como que, no sé si sabes, pues, ¿por qué decidieron que en ese orden es que lo van a colocar en el pentagrama y no algo secuencial como, por ejemplo, que inicie en do y después, ¿sabes? En cromático. Exacto, por ejemplo. Sí, entiendo. Bueno, porque, o sea, acuérdate que esa afinación es más antigua que Cristo. Entonces, esa afinación por quintas, por tradición, es la que se utilizó también durante los cantos gregorianos. Entonces, un montón de años, miles de años. Estamos hablando de miles de años. Por lo menos hasta el año 1600, 1700, que fue que empezó a trabajarse o a investigarse lo del el temperamento, ¿no? Lo de las afinaciones por octavas y todo eso. Entonces, cuando se afina por quintas y tienes 1000 años afinando por quintas, entonces se organizan todos los sonidos no por secuencia de escala, sino por secuencia de, digamos, de alteraciones. O sea, es por similitud, por cantidad de notas comunes. O sea, si tú comparas la escala de do mayor y la escala de sol mayor, ellas comparten 6 notas de 7. Pero si tú comparas do con re, por ejemplo, ellas, o sea, que digamos que es la secuencia, de do a re, hay menos notas comunes. Claro, tal fa. Hay 5 nada más. ¿Me explico? Y si comparas el do con do sostenido, allí no hay casi notas comunes, hay 2 nada más. 2 sonidos comunes, pero notas comunes ninguna. Porque do sostenido tiene 7 sostenidos y do no tiene sostenidos. Do natural. O sea, a la hora de escribir no tienes notas comunes. Y a la hora de escuchar, digamos, sonidos, nada más vas a tener el sonido de fa, que en este caso va a aparecer como mi sostenido, y el sonido de do natural, que va a aparecer como si sostenido. Tiene sentido, pues, que se ponga con... Sí. Porque es un sonido más parecido al anterior. Sí. Igual para las modulaciones. O sea, una modulación que ocurre entre notas adyacentes del círculo de las quintas es menos pronunciada, se siente como más suave, más suavizada. Y mientras la modulación ocurre en posiciones más distantes del círculo de las quintas, pues más brusca es la modulación. Porque hay menos notas comunes, entonces se siente más la diferencia. Interesante, ¿no? Eso no lo sabía. O sea, sí. No lo había pensado nunca. Además, sí, eso es... Eso yo hablo de esos en un artículo que está en nuestro blog, pueden revisarlo en la página nadinsilveira.com. Y en ese, y el link va a estar aquí abajo. Y hay otras curiosidades además de eso. Por ejemplo,
Hay gente que tiene sinestesia, por ejemplo. Sinestesia es que se mezclan sentidos. Entonces, es gente, digamos, que puede saborear colores o puede escuchar colores o así, ese tipo de mezclas de sentidos. Sí, por ejemplo. J Balvin, por ejemplo, J Balvin sacó un disco de colores. Se supone que yo puedo escuchar colores. J Balvin. Su último que se llama Colores. Sí, tiene rojo, morado, amarillo, verde, son canciones. Probablemente, no sé. No voy a juzgarlo. Saludos, J Balvin. Bueno, hay una anécdota curiosa, porque es que quien tiene sinestesia generalmente no comparte las mismas asociaciones. O sea, hay gente que asocia, digamos, el do a un color y hay personas que asocian el do a un color diferente. Entonces, esas asociaciones, digamos que no hay una ciencia que te diga, no, sí, porque es que es así. O sea, generalmente las personas no asocian a los mismos colores. O sea, por lo que es una cosa bien subjetiva, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Si es subjetivo, entonces está fuera de la ciencia. Pero hay una cosa interesante, que es que hay un sujeto que se llama Scriabin, que era ruso, y está un sujeto llamado Rimsky-Korsakov, que también era ruso, del periodo del nacionalismo ruso. Y ambos compositores asociaban los colores a los mismos sonidos. O sea, ellos asociaban el do al color rojo, el re al color amarillo, el mi al color celeste, el fa al marrón, el sol creo que era el verde, el la era anaranjado y el si era como un azul más clarito y así. Igual, esa asociación parece que es medio arbitraria, ¿no? O sea, rojo y amarillo no se parecen, y amarillo con azul clarito tampoco, y de ahí para el marrón, exacto. O sea, no está obedeciendo ningún tipo de orden cromático de colores. Pero si esa secuencia de colores se organiza por quintas, te queda un círculo cromático bien bonito, que se va moviendo por diferencias de colores. Sí, o sea, quizás es por lo que tú dijiste de que tiene menos diferencias, el do, ¿no? Es rojo, el sol es anaranjado, el re, que es la quinta, es amarillo, y así. Se va moviendo de orden más parecido. Sí, probablemente ellos, bueno, yo no tengo eso, pero quien tiene, digamos, ese tipo de condición de sinestesia, tiene como que sentido, ¿no? Entonces, bueno, la anécdota es que Rachmaninoff, que es otro compositor ruso, decía que estos tipos eso era mentira, que eso no tenía sentido, eso que ellos estaban diciendo, que eso era pura subjetividad, que no obedecía nada. Pero ¿cómo se llama? Rachmaninoff tiene una ópera y no recuerdo en qué acto hay es una parte en que el sultán, una cosa así, o el zar del momento entra en una escena y es un salón full de oro. O sea, ese momento, esa escena, el tipo Rachmaninoff escribió ese momento o ese tema, lo escribió en re mayor, y re mayor lo asocian con el color amarillo, estos tipos. Entonces, él escribió una carta diciéndole que tu subconsciente te ha traicionado, que no sé qué, porque la razón que tenemos nosotros de que tú sin darte cuenta escribiste esta obra en re, y que nosotros asociamos con el amarillo, que es como el oro y la riqueza y tal. Entonces, es interesante, ¿no? Porque digamos que lo que quiso decir escribir en esa carta es que, aunque él lo negase, sí había como que cierta relación entre los colores, o hay como una relación inconsciente entre los colores y los sonidos, ¿no? Es lo que él quiso decirle a este tipo, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, pues, no sabía sobre eso, de que tú podías, o sea, yo sabía lo que era la condición, pero no sabía que depende de la persona, puede ser diferente como lo perciben. Pensaba que era lo mismo. Sí, no todos lo perciben igual. Incluso hay gente que percibe las tonalidades, o sea, si es mayor o si es menor, lo percibe con colores diferentes. Que no era el caso, por ejemplo, de Scriabin o de Korsakov. Ellos lo percibían, si era do mayor o do menor, para ellos era rojo igual. O sea, era el mismo color. Pero hay gente que no le funciona así. Bueno, vale, parece que tú... ¿Qué más? Parece que tú sabes más que pescado salado. Gracias, chamo. Lo que pasa es que yo leo bastante. Te iba a decir yo, de las quintas además. Déjame ver la chuleta aquí. ¿Qué más me faltó decir de las quintas?
Bueno, no sé, que si es útil practicar, hacer ejercicio y cosas. Bueno, una cosa interesante. Sí, es útil organizar, digamos que hay varias formas de estudiarlo. Hay gente que utiliza el círculo de las quintas como una plantilla de trabajo, como para estudiar. Me voy a estudiar esta frase y entonces la voy a transportar poquito a poco por quintas. O sea, bueno, si lo haces así te vas dando cuenta que no hay tantas notas diferentes, podemos decirlo así. Por lo menos en el piano, técnicamente es más fácil porque como tienen notas comunes, o tienen más notas comunes, entonces técnicamente no es tan diferente. Exactamente. O sea, hay gente que lo usa también para... Al contrario, no, lo voy a hacer de forma cromática para forzarme a transportar con menos notas en común, por ejemplo. O sea, claro, si tú tocas algo en do mayor y después lo transportas a do sostenido mayor o a re bemol mayor, o sea, la cantidad de alteraciones es mucho mayor. O sea, la diferencia de notas es mucho mayor. Por lo menos en el piano es técnicamente mucho más diferente. Entiendo. Claro, no es el caso de los instrumentos, digamos, de cuerda, porque, no sé, a veces... Sí. Si no usas cuerdas al aire, por ejemplo, y si trabajas con posiciones, digamos, la diferencia de medio traste no es tan grave. Podemos decirlo así. Pero la sonoridad, digamos que sí es más brusca. O sea, el cambio de se escucha mucho más diferente, claro, porque tienes menos notas en común, pues. Bueno, parece que tienes una respuesta para todo, señor Nadine. Bien, chamo. Seas odioso. Bueno, voy a cerrar el podcast con 2 frases interesantes. De Thelonious Monk. Que dicen que hay una frase célebre de Thelonious Monk que decía: todos los músicos son matemáticos en su subconsciente. Interesante, ¿no? Claramente, o sea, que yo he visto siempre la música más como matemática, porque claramente no tengo oído absoluto, ¿no? Siempre he visto los intervalos como más matemáticos, como números. Y también cuando estaba empezando a leer en el conservatorio, siempre relacionaba lo que era los tiempos de los compases, que si era 4/4, 3/4, siempre relacionaba como que numerador, denominador y cosas así. Y la verdad que siempre lo he visto como más matemático. Siempre he calculado que si las terceras o sumo quintas o sumo intervalos, pues suma de intervalos y cosas así. Siempre lo he visto más como sin saber, ¿no? Claro. Sí, que la música como sistema, digamos que es bien, bien matemático. Y como lenguaje es algo bien, digamos, emocional. Entonces es una mezcla, digamos, de las dos cosas, ¿no? Es una cosa bien sistemática y bien lógica, pero a la vez es un lenguaje que no es verbal. Es una cosa que le habla, así me voy a poner curso aquí, digamos que es algo que le habla directamente a los sentimientos, ¿no? O sea, no son palabras específicas que estás diciendo. O sea, no está dentro, como lenguaje, no está dentro de los dominios intelectuales, sino dentro de los dominios emocionales. Pero claro, eso ya sería... Hablar sobre eso y claro, sería en otro episodio. Además Así que tiene sentido que sea matemática porque si el círculo de quinta lo inventó Pitágoras, entonces todo tiene sentido. Sí. Sí. Bueno, hay una frase, esta sí no se ha comprobado, que lo haya dicho él, pero es un mito que corre por allí desde hace muchos años, que dice que Pitágoras decía que la astronomía era geometría en movimiento y que la música era matemática en movimiento. Oh. Interesante, ¿no? Oh. Eso está muy profundo, señor Nadine. Bueno, piénsenlo. Mientras lo piensan, nos despedimos. Eso es todo por este episodio. Y nos vemos en la próxima. See you later. ¿Algo para terminar, Marcos? ¿Tienes algo que decir? Bueno. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Detener grabación.